Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Carreño Muriel, soy alumno del tercer curso del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de dedicación exclusiva de la Universidad Católica de Murcia. Mi comunicación, como podéis ver, trata sobre la comparación del análisis 2D con el 3D de las vías aéreas. Primero haré una breve introducción sobre el tema, a continuación hablaré sobre cómo se hacía el análisis 2D, después sobre el análisis 3D y si realmente nos podemos fiar de las mediciones tomadas, y al final terminaré con unas conclusiones. Las vías aéreas tienen un interés actual en la odontología general y también en la ortodoncia. En la literatura podemos observar cómo aumentan las publicaciones en los últimos años debido a este incremento del interés sobre su estudio. Este aumento se debe a tres razones: su relación con las apneas del sueño, el cual sabemos que es un problema grave de salud que cambia el estilo de vida de los pacientes drásticamente e incluso puede causar la muerte. En segundo lugar, con respecto a la ortodoncia, por su influencia en el desarrollo o evolución de maloclusiones dentales, como por ejemplo el hábito de respiración oral, que hablaremos ahora después. Y por último, por la capacidad que tenemos de realizar un diagnóstico a tiempo y así evitar el desarrollo de estas maloclusiones dentales antes habladas. En cuanto al diagnóstico precoz, uno de los hábitos que rápidamente podemos identificar es la respiración oral. Aquí en estos dos pacientes, como podéis ver, presentan características comunes que las llamamos facias adenoideas, las cuales presentan estos rasgos. Y si podemos diagnosticar este hábito de manera precoz, pues también podemos prevenir su aparición o controlarlo siguiendo estos puntos. Detección de obstrucción por las adenoides. En caso de que las adenoides sean muy grandes, el paciente es incapaz de respirar por la nariz, entonces es más fácil respirar por la boca. En detección de alergias tenemos que ver si provocan rinitis o si tiene algún tipo de desviación en el tabique. En este otro paciente, como podéis ver, presenta una clase 2 esquelética, tiene la mandíbula muy retruida y, como vemos en la teleradiografía, aparentemente tiene una vía aérea más estrecha. En la literatura existen numerosas publicaciones que estudian la relación entre las clases esqueléticas y si tiene una vía aérea estrecha o no. Varios estudios afirman que sí que hay relación entre una clase 2 y una vía aérea estrecha y que las clases 1 y 3 tendrían una vía aérea mucho más ancha, con lo que en principio serían menos predisponentes a desarrollar una apnea. Pero sin embargo existe este otro artículo de la SEDO, de la Sociedad Española de Ortodoncia, que afirma que una clase 2 no tendría una vía aérea más estrecha, por lo que existe un poco de controversia en cuanto a este asunto. En cuanto a las mediciones 2D, os enseñaré varios ejemplos de cómo se estudiaban y se afirmaban conclusiones sacadas de un análisis 2D estudiando una estructura en tres dimensiones. En este artículo veis que para realizar mediciones realizan un trazado que se apoyan en una teleradiografía. Concluyen que, por ejemplo, existe una relación entre el patrón vertical y una clase 2 con una vía aérea mucho más estrecha. En este otro artículo también pues, cogen una serie de puntos y líneas para realizar las mediciones que necesitan y también afirman que la clase 2 tenía una vía aérea mucho más estrecha que la clase 1 y está más estrecha con la clase 3, siendo la clase 3 pues, la que presenta una vía aérea más permeable y más ancha. Entonces, en cuanto al análisis 2D sobre una estructura tridimensional, pues no tiene mucho sentido, ya que pueda llegar a darnos conclusiones erróneas y nos faltaría información. El análisis bidimensional se apoya en las teleradiografías, que aparte de ser una imagen en dos dimensiones, como estamos diciendo, puede presentar superposiciones de estructuras y no nos deja diferenciar con exactitud los puntos que queremos analizar, con lo que es una doble limitación el uso de este tipo de análisis. Hoy en día, con el salto tecnológico y digital que estamos viviendo, nos podemos apoyar en otros registros tridimensionales, como puede ser el TAC o la resonancia, pero para la práctica odontológica no tiene un buen acceso, suele tener un uso hospitalario, un alto costo y en el caso del TAC, pues una elevada radiación. Por ello es, como sabemos, que usamos el CBCT. En la práctica odontológica es bastante frecuente hoy en día usar este tipo de registros, ya que tiene una mejor accesibilidad y con una radiación menor podemos obtener mucha información sobre cada caso de cada uno de nuestros pacientes. Y que también sirve para varias especialidades de la odontología, como puede ser en cirugía, implantes, la ortodoncia, pero que aparte de esto pues también podemos analizar las vías aéreas, como en este caso una reconstrucción volumétrica.
Y también podemos analizar cambios que, por ejemplo, en este paciente se produjo una intrusión de la arcada superior y esta intrusión provoca una anterorrotación de la mandíbula, aumentando la vía aérea. Por ejemplo, en este dibujo pues lo vemos mejor. Intruimos la arcada superior, automáticamente la mandíbula autorrota cerrando la mordida y este efecto lo llamamos anterorrotación y puede llegar a aumentar la vía aérea al colocar la lengua y el ilioides en una posición más anterosuperior, como fue el caso del paciente que os he enseñado. A la pregunta si nos podemos fiar o no de las mediciones, pues también si vemos la bibliografía existen muchos estudios que analizan la exactitud y fiabilidad de este tipo de mediciones comparando diversos softwares. Y uno de los mensajes que os quiero transmitir es como en este artículo, por ejemplo, que estudia las diversas herramientas que un software nos da a la hora de estudiar de manera tridimensional una vía aérea, podemos usar una reconstrucción volumétrica, como veis, pero que no solo debemos apoyarnos en esta herramienta, sino que también deberíamos de tomar medidas lineares y de superficie en los tres planos del espacio para poder tener más información sobre las vías aéreas. Y también volviendo al artículo que os enseñé del asedo, una de las conclusiones dice que el volumen total por sí solo no representa correctamente la morfología de las vías respiratorias. Un análisis tridimensional en CBCT proporciona una mejor representación de las características anatómicas de las vías respiratorias superiores y por lo tanto puede conducir a un mejor diagnóstico. Y entonces para finalizar, las conclusiones que hemos obtenido son: el estudio de las vías aéreas tiene un gran interés odontológico. El análisis 2D ofrece limitaciones para el estudio de las vías aéreas. Gracias a la tecnología y al avance digital se pueden examinar más en profundidad las vías respiratorias. Como hemos visto, existen diversas herramientas para análisis de las vías aéreas. Debemos utilizar las necesarias según cada caso. Y se necesitan más estudios en la bibliografía para conocer más acerca de estas estructuras. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.